Bienvenidos nuevamente al curso virtual de respuesta hospitalaria ante la pandemia del COVID-19 en Antioquia. Hoy continuaremos con el módulo 4, específicamente el tema número 2, que es el manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brindan atención en salud ante esta emergencia. Mi nombre es Sandra Ríos Tobón, soy microbióloga y bioanalista, magíster en microbiología y doctora en salud pública, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Este manual de bioseguridad lo vamos a dividir en 5 ítems que incluyen las precauciones estándar del lavado de manos, los equipos de protección personal, las instrucciones para poner y retirar adecuadamente los elementos de protección personal, las precauciones basadas en mecanismos de transmisión y el aislamiento de los pacientes. Inicialmente debemos recordar que la bioseguridad es un proceso que consiste en aplicar una combinación de factores que incluyen controles administrativos, principios de contención, prácticas y procedimientos, equipos de seguridad, preparación para emergencias e instalaciones con el fin de que el personal trabaje en las condiciones de seguridad con microorganismos potencialmente infecciosos y que además se prevenga la exposición involuntaria a aquellos agentes patógenos o a la liberación de estos, sea para que no me contagien, sea para protegerme a mí o para proteger a los demás, ¿cierto? Para esto es necesario hacer una evaluación del riesgo, con el fin de que de no sobrevalorar y no subestimar, sobrevalorar tanto que imponga cargas innecesarias económicas, cargas de recursos humanos y de personal a la dirección de las IPS o subestimar que genere ya un peligro relacionado con la bioseguridad. Por lo tanto, esta balanza debe estar en equilibrio. Inicialmente, hay que tener unas precauciones estándar para el lavado de manos y ustedes deben recordar que existen 5 momentos. Todas estas precauciones están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos teniendo en cuenta la premisa de que cualquier paciente o cualquier persona es potencialmente infeccioso. Entonces, vamos a tener en cuenta estos 5 momentos que tanto nos recuerda la OMS, que es lavado de manos antes de tocar al paciente, antes de realizar una limpieza, una tarea limpia, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno de ese paciente. Para esto es importante tener en cuenta que existe también un protocolo de la OMS para el lavado de manos que es muy riguroso y que busca tener una eficiencia para evitar el contagio, ¿cierto? Entonces vamos a ver un video que nos facilita el Hospital San Vicente Fundación con el fin de observar cómo se hace correctamente este lavado de manos. Bueno, después de ver este video, entonces recordamos cómo es el correcto lavado de manos para atender a los pacientes. Segundo, elementos de protección personal o equipo de protección personal. Para esto tenemos unos lineamientos del Ministerio de Salud. Específicamente debemos usar ciertos elementos de protección personal con el fin de protegernos de la exposición ante este virus, el SARS-CoV-2. Entonces, debemos tener equipo de protección personal de ojos, lentes o visores protectores, de nariz y boca, de cuerpo y de manos. Vamos a ver específicamente. Entonces, debemos usar guantes estériles, específicamente guantes quirúrgicos de nitrilo sin polvo, de uso único, y una característica importante es que debe de tener puños largos muy por encima de la muñeca, de acuerdo a las directivas internacionales. Se debe hacer uso de gafas que tengan buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC, que sea flexible para encajar fácilmente con todos los contornos, y hay que tener en cuenta que debe garantizar que las personas que usan fórmula de lentes puedan usar estas gafas también, ¿cierto? Es decir, las gafas van a ir ajustables a los usuarios con anteojos graduados. Debe existir un protector facial hecho de plástico transparente que proporcione una buena visibilidad con una banda ajustable a la cabeza de cada persona, ¿cierto? Que se ajuste a la frente, que sea antiempañante y que preferiblemente cubra completamente todos los lados de la longitud de la cara, que no sea a media, sino toda la longitud de la cara.
También otro de los equipos de protección o elementos de protección personal son los desinfectantes, que ya vimos el tema de los desinfectantes, principalmente el hipoclorito de limpieza regular y algunas soluciones a base de alcohol o soluciones para frotación y fricción de manos. También se debe garantizar que hayan batas de uso único, resistentes a los fluidos, desechables, con una longitud hasta la mitad de la pantorrilla, puño elástico para anclar las mangas en su lugar y los de primera opción son los que sean resistentes a la penetración de fluidos. La bata que se usa debajo de esta bata es una bata no estéril, pero también una bata antifluidos preferiblemente. El respirador que vamos a utilizar o que debemos utilizar es el respirador N95, según el reglamento internacional, que tenga buena transpirabilidad con diseño que no colapse contra la boca. Estos respiradores normalmente vienen marcados como vemos en la foto, aquí también lo podemos ver. Estos vienen marcados adecuadamente, lo que indica pues que su ficha técnica es muy específica. ¿Qué diferencia hay entre un respirador y un tapabocas? Los respiradores, que son estos, van a proteger al usuario de la inhalación de aerosoles infecciosos. Adicionalmente, pues, si esta persona que lo usa está contagiada, también se van a retener estos aerosoles en el respirador. Entonces, protege contra la entrada, como vemos en la imagen, y protege contra la salida. Las mascarillas quirúrgicas, que son estas que conocemos normalmente, ¿cierto?, previenen que los microorganismos salgan del usuario, pero usualmente no protegen al usuario contra la inhalación de aerosoles por la delgada capa de los que están fabricados, ¿cierto? Bueno. La mascarilla no trae información impresa del producto, tiene unas bandas elásticas que no se adhieren al rostro, permitiendo el riesgo de contaminación por los costados, ¿cierto? Por aquí hay un riesgo de contaminación, incluso después de ajustarlo, porque no se adhiere a la piel y está formado por una delicada banda filtrante. El respirador, entonces, como les mencionaba, trae una certificación impresa, ¿cierto? Tiene el 95% de eficiencia y filtra el 94 al 95% de las partículas que miden entre 0.3 y 0.4 micras. Tiene doble banda elástica que se fija en 2 puntos de la cabeza para asegurar el perfecto ajuste. Tiene varias bandas del material filtrante asegurando que se filtren los contaminantes. Esta mascarilla, este respirador, tiene una duración de 8 horas de uso continuo o intermitente, que sumen en total 8 horas. Su uso está indicado en procedimientos de aislamiento con posible generación de aerosoles infecciosos. Importante saber que este respirador no protege frente a los gases o vapores tóxicos. La Organización Panamericana de la Salud nos indica en esta tabla en qué ocasiones se debe usar el respirador y en qué ocasiones se debe usar la mascarilla. Entonces vamos a ver aquí esta tabla que se las voy a dejar en la presentación. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de manipular un respirador? El respirador, obviamente, cuando está nuevo, debe tomarse con la mano, ¿cierto? Con las bandas aquí, en la parte de afuera de la mano, se pone sobre la cara, ¿cierto? Y se levanta la primera, la banda inferior, se baja, ¿cierto? Se baja la parte de atrás, se ajusta, y la banda superior, ¿cierto? Con el fin de que nos quede bien ajustada. Posteriormente, la banda metálica se ajusta a la nariz de cada uno y se verifica que no haya salida, como lo vemos en la imagen también. Para retirar este respirador después de su uso, no se debe tocar esta superficie porque esta superficie ya va a estar contaminada, ¿cierto? Entonces vamos a retirar la banda superior y posteriormente la banda inferior, ¿cierto? Nuevamente de las bandas, esto va a ser desechado preferiblemente
en una bolsa de papel inicialmente antes de ser descartado ya del todo, para que una bolsa de papel, para que esa humedad quede allí, no genere más contaminación, como lo podría generar una bolsa de plástico, ¿cierto? Entonces, inicialmente bolsa de papel. El ajuste se debe revisar, ¿cierto? Aquí les dejo cómo se debe quitar, no se debe quitar tocándola, como ya les mencioné. Para colocar y quitar adecuadamente entonces estos elementos, hay también unos pasos para el resto de los elementos de protección personal. Es importante, la recomendación que nos hace el Ministerio de Salud y la OMS es que siempre haya una área limpia y una área sucia, ¿cierto? Estas áreas con el fin de diferenciar y de no hacer contaminación cruzada entre los elementos de protección personal nuevos y los elementos de protección personal usados. Adicionalmente, es importante que al ponernos estos elementos de protección personal tengamos un espacio de visibilidad, sea un espejo, ¿cierto? Que nos permita evaluar que nos falta, que no nos falte nada y que los pusimos adecuadamente. En otros, digamos que otras opciones que manifiestan es que haya una persona observando siempre que usted se ponga adecuadamente y se retire adecuadamente, obviamente conservando las distancias, estos elementos de protección personal. Entonces la clave es, pida ayuda a un amigo, póngase delante de un espejo. Debe existir siempre en el área limpia todos los elementos de protección personal y en el área sucia los elementos para disponer estos equipos de protección personal. Entonces, inicialmente hay que identificar los elementos, posteriormente ponerse la bata, ponerse la mascarilla quirúrgica o respirador, luego las gafas y los guantes. También existe, obviamente esto es con las manos limpias, también hay otro protocolo o otra opción del protocolo y es que ponen unos guantes inicialmente antes de ponerse todos los elementos de protección personal para posteriormente un segundo par de guantes. Entonces, siempre hay que tener presente que los elementos usados ya van a estar contaminados y que quitarlos o retirarlos va a ser un proceso que debe tener mucha precaución con el fin de que lo hayamos usado correctamente, pero que no vayamos a contaminar o a contaminarnos nosotros con estos mismos equipos que se convierten en un fómite del virus o de otros tipos de microorganismos. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener basadas en los mecanismos de transmisión? Se sabe que, entonces vamos a tener la precaución del mecanismo por gotas. Estas gotas se generan al hablar, al toser o a estornudar. Por contacto directo, ya es bien sabido que el virus se transmite por contacto directo con las superficies o indirecto. Cualquier superficie susceptible de estar contaminada con el virus. Este virus es una partícula muy pequeña de RNA, ¿cierto? Con una cubierta. Y también puede haber un contacto por aerosoles. Estos aerosoles generalmente se generan en procesos más invasivos o incluso en la toma de muestra de los pacientes sospechosos. Para eso es importante tener el respirador N95. Adicionalmente, entonces, este manual nos va a hablar del aislamiento de pacientes en prestadores de servicios de salud. Este aislamiento va a tener unas características dependiendo si hago consulta externa o urgencias o si ya es un servicio de hospitalización. En el caso de los servicios de consulta externa y de urgencias se debe tener un ambiente físico para atender a estos pacientes en aislamiento que cuente con los insumos suficientes en el cual se ubique el paciente mientras es remitido al lugar donde ya va a estar definitivamente. Este ambiente es transitorio, pero debe tener techo, pared y piso de fácil limpieza y desinfección con una iluminación, sea artificial o natural, pero que tenga una ventilación además adecuada. En las zonas de aislamiento para instituciones de prestadores de servicios de salud hay que señalizar, esto es muy importante, un ambiente de aislamiento epidemiológicamente seguro en las instituciones de la IPS ante un eventual caso sospechoso o confirmado de coronavirus.
Entonces vamos a saber que tanto los casos sospechosos como los confirmados se deben manejar con extrema precaución. Este ambiente de aislamiento también va a tener techo, paredes y pisos de fácil limpieza y desinfección. Tiene que tener también una limpieza, una iluminación adecuada y un recambio de aire. También debe tener un espacio para hacer un lavado de manos y todos los insumos necesarios, no solamente el agua, sino el jabón, las toallas de papel, el lugar donde desechar estas toallas de papel, con el fin de que este lavado de manos nos ayude a prevenir el riesgo de contagio o de contacto de este paciente con las superficies donde está aislado. Este ambiente, entonces, el ambiente de tener una puerta ajustable que permita el aislamiento de esta área, valga la redundancia, un baño privado con ducha y lavamanos para reducir la transmisión del virus a otras áreas y que todo el proceso del paciente se haga en ese mismo espacio, una antecámara entre el cuarto y el pasillo con el fin de que haya ahí un espacio, sea pequeño, de almacenamiento de todos los insumos que se requieren para la atención del paciente y también una disposición de elementos limpios de protección personal e insumos para la atención. Entonces, esta es una área limpia que debe estar antes de la entrada a esta habitación, a este cuarto. También es importante, no sé si se pueda cumplir en todas las instituciones, que la presión del aire de la antecámara con relación al pasillo debe ser negativa. Esto es muy importante con el fin de evitar la circulación y el aire fluido del virus. Esta presión negativa entonces va a evitar la propagación y la contaminación del área y de las otras áreas. Es importante también tener esa premisa de que menos es más en cuanto a elementos, es decir, muebles, enseres o cualquier cosa que pueda ser una superficie que no sea esencial debe ser eliminada y que no sea de fácil limpieza también debe ser eliminada con el fin de evitar la propagación del virus por fomites. Las camas, en caso de que haya más de una cama, debe estar a más de 1 metro de separación, pero preferiblemente evitar que haya más de una cama en un mismo espacio. Les dejo algunas referencias importantes y continuaremos entonces con el tema número 3 de este módulo 4. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.